La relación del apoyo organizacional percibido y la funcionalidad familiar en el capital humano. En 1960 se llevaron a cabo investigaciones que daban paso a incidencias en las cuales el individuo, al tener cambios económicos en el trabajo, podría afectar algunos otros ámbitos. En este escenario, el interés esencial del presente trabajo se enfoca en confirmar las características y complejidades de la medición de la unidad familiar en relación con el aspecto laboral, examinando la acción profesional de los integrantes de diversos núcleos familiares y las repercusiones que su responsabilidad familiar tiene sobre las responsabilidades laborales. Apoyo organizacional percibido. Esta variable evidencia claramente que está basada en la norma de reciprocidad. Esto se debe a que el recurso humano imparte sacrificios y dedicación hacia la organización, y estos esperan que se les disponga de bonificaciones en el futuro, ya que los colaboradores esperan que la organización no solo note su entrega, sino también se les reconozca todas las contribuciones y aportes. La dimensión de percepción positiva es la imagen mental que se integra con apoyo de experiencias y valores buenos, que provienen de circunstancias útiles y no egoístas. Esta percepción positiva se experimenta como una virtud, ya que la organización se preocupa por el bienestar de los trabajadores. Por otro lado, la percepción negativa es la imagen mental que se integra con apoyo de experiencias y circunstancias que dejan en un estado de insatisfacción al trabajador. La percepción negativa se vería como una debilidad que la organización tiene ante el trabajador. Se entiende por funcionalidad familiar al sistema que cumple y logra la realización de los objetivos familiares de cada individuo que la conforma. Para ello es primordial que se genere una buena comunicación, eliminando totalmente cualquier preocupación o inquietud que se pueda generar. La dimensión de cohesión es un proceso dinámico que se refleja en posturas del equipo a mantener unido. Estos en búsqueda con ciertas finalidades en común y así obtener el gozo por satisfacer las necesidades emocionales de los miembros del grupo. La dimensión de armonía es la capacidad de incorporarse, de unificarse para hacer un todo. Es como una categoría de trabajo en equipo. En el ámbito familiar significa que todos los quehaceres o responsabilidades de los miembros se complementan con un fin en común de lograr una vida feliz. Cabe destacar que la armonía se menciona como un elemento indispensable en el entorno familiar. La dimensión de comunicación es una peculiaridad emocional que brota de la necesidad de colocarse en contacto con las demás, ya sea compartiendo experiencias propias o interactuando mediante cambios de opiniones. La dimensión de afectividad es una fase a la adaptación de las personas. Estas con funcionamientos de uno mismo que dirige y compone los actos propios. Asimismo, la afectividad se considera como una agrupación de manifestaciones afectivas, es decir, que están dispuestas a estímulos emocionales y se encuentran en la capacidad y disposición de percibir experiencias emotivas. La dimensión de roles es aquella función o cargo que asumen las personas de manera individual a partir de cómo los ha establecido la familia. Esta investigación tiene un enfoque de alcance descriptivo, correlacional y transversal. Para la recolección de la información se utilizaron dos instrumentos de tipo cualitativo, ambos de escala Likert, dirigido a trabajadores de una misma empresa, considerando una muestra de 69 colaboradores. Se tabularon los resultados a fin de caracterizar la muestra, y se encontró que el 6% corresponde al género femenino, mientras que el 91% al género masculino y el 3% de los participantes no contestaron. Los resultados de las edades se distribuyen de la siguiente manera. Se encontró que el 2% no contestó, mientras que el 30% corresponde al rango entre 18 y 24 años, el 41% al rango de entre 25 y 35, el 19% al rango entre 36 y 45, el 7% al rango entre 46 y 56, mientras que finalmente el 1% corresponde al rango entre 18 y 24 años.
Dentro de los grados académicos se encontró que el 4% es de primaria, el 6% corresponde a licenciatura, con un 7% pertenece a la ingeniería, mientras que un 28% corresponde a la preparatoria y por último un 55% pertenece a la secundaria. De acuerdo con la antigüedad, se encontró que un 2% no contestó, el 42% corresponde a una antigüedad de menos de un año, un 32% pertenece a la antigüedad de entre 1 y 5 años, un 7% corresponde a la antigüedad de entre 6 y 10 años, mientras que finalmente un 17% pertenece a la antigüedad de más de 11 años. De acuerdo con la distribución de la muestra de los puestos, se divide de la siguiente manera, en 21 puestos diferentes. Los trabajadores han demostrado tener una percepción positiva media, es decir, que muestran que están percibiendo un apoyo positivo de parte de la empresa. Se observó que en su mayoría los ítems se mantienen en una intensidad media, mientras que el ítem que admite que la organización está dispuesta a extenderse para ayudar al trabajador para que realice su trabajo de la mejor manera posible es el que muestra el valor más alto. Sin embargo, en este caso el ítem con menor intensidad es pertinente, ya que los trabajadores no creen que la organización siente que fue un error el hecho de contratarlos. Cabe destacar que en todos los casos la desviación estándar no es mayor a 1, lo que muestra que la opinión de los trabajadores, que aunque se mantiene en un valor medio, existen importantes variaciones entre las opiniones o experiencias de cada uno. Los trabajadores han demostrado tener una percepción negativa media de parte de la empresa. El ítem donde los trabajadores asumen que si la empresa los despidiera y ellos vuelven a ser contratados, perciben que la empresa preferiría reemplazarlos en lugar de aceptarlos de nuevo. Es el valor más alto. Sin embargo, en este caso el ítem con menor intensidad vuelve a ser pertinente, ya que los trabajadores indican que la empresa sí se preocupa por pagarles lo que merecen. Cabe destacar que en todos los casos la desviación estándar no es mayor a 1, lo que muestra que la opinión de los trabajadores, que aunque se mantiene en un valor medio, existen importantes variaciones entre las opiniones o experiencias de cada uno. Los trabajadores han demostrado tener una cohesión muy alta, es decir, que muestran que están percibiendo una unión o relación estrecha entre ellos y su familia. Se observó que en todos los ítems se mantiene en una intensidad muy alta, obteniendo así que perciben que las decisiones se toman en conjunto. Y el ítem con mayor intensidad es que perciben que cuando algún integrante tiene un problema, los demás lo ayudan. En la dimensión de armonía perciben un valor muy alto, es decir, que en este caso muestran que están percibiendo un equilibrio adecuado entre ellos y su familia. Se observó que todos los ítems se mantienen en una intensidad muy alta, obteniendo así que los intereses y necesidades de cada integrante se respeten. Y el ítem con mayor intensidad es que confirman que en sus hogares predomina la armonía, lo que muestra que la opinión de los trabajadores, que aunque se mantiene en un valor alto, existen importantes variaciones entre las opiniones y experiencias de cada uno y de su familia. Los trabajadores han demostrado tener una comunicación alta, es decir, que muestran que están percibiendo un equilibrio adecuado entre ellos y su familia. Se observó que todos los ítems se mantienen en una intensidad muy alta, obteniendo así que los intereses y necesidades de cada integrante se respetan. El ítem con mayor intensidad es que confirman que en sus hogares predomina la armonía. En la dimensión de afectividad consideran tener un valor muy alto, es decir, aquí muestran que están percibiendo un equilibrio entre sus emociones y sentires de ellos y su familia. Se observó que la mayoría de los ítems se mantienen en una intensidad muy alta, obteniendo así que con una intensidad alta la acción de que se demuestren cariño, y el ítem con mayor intensidad es que las manifestaciones de cariño están presentes. Cabe destacar que en todos los casos la desviación estándar no es mayor a 1, lo que muestra que la opinión de los trabajadores, que aunque se mantiene en un valor muy alto, existen importantes variaciones entre las opiniones o experiencias de cada uno y sus familias.
En la dimensión de roles, los trabajadores han demostrado tener un grado muy alto, es decir, que muestran que cada uno de los integrantes sabe su papel y las funciones que conlleva. Se observó que todos los ítems se mantienen en una intensidad muy alta, obteniendo así que las tareas se distribuyen de la mejor manera, y el ítem con mayor intensidad es que confirman que en sus hogares cada uno cumple con sus responsabilidades. Cabe destacar que en todos los casos la desviación estándar no es mayor a 1, lo que muestra que la opinión de los trabajadores, que aunque se mantiene en un valor muy alto, existen importantes variaciones entre las opiniones y experiencias de cada uno y sus familias. El estudio realizado tuvo el objetivo de analizar si lo mencionado con anterioridad era verídico. Como resultado se obtuvo que solo una de las dimensiones de la variable de apoyo organizacional percibido y una dimensión de la variable de funcionalidad familiar tienen relación, y las variables restantes no se encontró relación alguna entre ellas. En los resultados de las dimensiones que únicamente abarcaban la variable de funcionalidad familiar, se encontraron resultados positivos en el ámbito familiar de los trabajadores. Un ámbito familiar funcional es capaz de crear entornos que faciliten a los miembros de la familia a que tengan un desarrollo personal adecuado. Por lo tanto, estas familias son menos propensas a tener crisis o algún trastorno psicológico. Dicha funcionalidad se asocia a distintas características del sistema familiar: cohesión, armonía, comunicación, afectividad y los roles dentro de ella, los cuales se han valorado en la literatura como instrumentos cualitativos. Finalmente, a pesar de la existencia de estudios que relacionan la variable de funcionalidad familiar con la variable de apoyo organizacional percibido y de las sugerencias de parte de algunos autores por establecer políticas organizacionales que promuevan el equilibrio trabajo-familia, y con la formulación de la investigación, las encuestas de los instrumentos de medición implementadas a la empresa y la recopilación de datos y resultados obtenidos, se obtiene un rechazo en la hipótesis. No se encontró evidencia suficiente de que exista relación entre la variable de apoyo organizacional percibido y la funcionalidad familiar.